Bueno, ahí está. Dice, y vamos a leerlos todos, eso está en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Y decimos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Efesios 2, 4 al 6. Podemos sentarnos. La semana pasada, antepasada, nosotros entramos en yo recuerdo que había una serie por ahí en los años 70, 80, se llamaba Tierra de Gigantes. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? Estamos hablando, no hace mucho, era de menudo para acá. Pero algunos se acordarán, una serie americana de unos hombres que, no sé si fue por un rayo, una cuestión, llegaron a una tierra de puros gigantes. Y era terrible, era emocionante ver, ¿verdad? Pero los gigantes no tenían compasión con las hormiguitas, que en ese entonces eran los protagonistas. Pero nosotros hablamos y entramos en el tema del gigante más famoso, que es Goliat, ¿verdad? Y comentábamos que eso está en primer libro de Samuel, capítulo 17. Y decíamos cosas interesantes allí, como el gigante principal estaba allí. Pero antes de entrar a los gigantes, también comentamos algo de Job. Job nos dice en su corazón atribulado en ese momento, que él tenía flecheros, sentía como flecheros alrededor de él. Sus riñones habían sido partidos y no había sido perdonado, y su hiel se derramó por tierra. Luego hablaba de que su piel había cocido de silicio, que era una señal de humillación, de tristeza, de desesperación, y su cabeza la puso en el polvo, y su rostro estaba inflamado con tanto llorar, y sus párpados entenebrecidos. Todo esto para decir que él sentía que un gigante le había quebrantado, y aquel gigante en ese momento era la voluntad permisiva de Dios. Me quebrantó, de quebranto en quebranto, corrió contra mí, contra un gigante. Y decíamos que nosotros pasamos muchas veces por situaciones donde vemos ese gigante, y tal vez no en la magnitud que él la vio, pero cada quien tiene sus crisis, ¿cierto? También en Deuteronomio, cuando ellos mandaron, antes de entrar a la tierra prometida, unos espías, entre los cuales fue Josué, que los mandó Moisés. Aquellos vinieron asustando al pueblo porque dice que vieron gigantes. Y puede ser que había gente de elevada estatura, pero por ejemplo, Goliat tenía una altura de 2 metros 79 centímetros, casi 3 metros. Y es difícil o raro ver a personas así con esta altura. Pero hay muchos que han exagerado y lo ponen en una desproporción gigantesca. Pero era tan grande que, lo que él cargaba, un ser humano normalmente no lo podía cargar. 55, 60 kilos le pesaba el casco, por ejemplo, y unos 8 kilos nada más la parte de la empuñadura de su espada. Pero eso hacía más terrible y más tenebroso el hecho de enfrentarse a aquel hombre. Ellos en Deuteronomio decía: hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac, que eran gente de aquel entonces de elevada estatura y estaban en la parte enemiga del pueblo de Dios. Y yo meditaba de que muchas veces Dios permitió a Job ese gigante que él sintió en propia carne, y también al pueblo de Israel vemos que permitió gigantes que le acosaran. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en cada cosa, y muchas veces en nosotros como creyentes en Cristo, Dios permite ciertos gigantes que vienen, que nosotros los vemos mucho más grandes. A veces usted no ha oído la expresión que nos ahogamos en un vaso de agua, porque vemos un enanito y porque no estamos tal vez preparados, porque no tenemos conciencia de que Dios permite las cosas con un propósito, ya sea la enfermedad, ya sea una crisis económica, ya sea una crisis relacional, ya sea una situación que se escapa sencillamente de nuestras manos. Y ese es el concepto de gigante.
si usted no estuvo en esa semana cuando hablamos, podíamos parafrasear un concepto de gigante. Son situaciones de gran dificultad, ¿verdad? Que aparecen repentinamente en nuestras vidas y que las personas no pueden sobrepasarlo porque superan la capacidad de ser resueltas por nuestros propios medios. Y allí es donde está la angustia y donde está la frustración cuando nosotros tratamos de agarrar al gigante por nuestros propios medios. Quedamos frustrados y muchas veces tirados en el suelo, y es peor la cosa. ¿Por qué? Porque es loable que no tengamos el miedo, pero nos vamos con armas que no son las que Dios ha diseñado para combatir esa situación. Y fíjense que el pueblo de Israel en Primera de Samuel tenía muchísimos recursos que ellos, en su inteligencia que Dios le había provisto, tenían como escudos, tenían arcos, flechas, tenían hombres entrenados para la guerra. Sin embargo, en ese entonces ellos estaban como neutralizados por el temor ante aquel gran gigante. Y en primer libro de Samuel, entonces, usted lo tiene ahí abierto. Nosotros vamos a leer algunas de los versículos que allí están. Pero antes de eso, yo quería mencionarles que hay por lo menos 3 razones para que existan o vengan gigantes sobre nuestras vidas. O 3 circunstancias, podría decir. Uno, que antes de hablar de la situación de gigante o tribulación que vamos a tener los creyentes, ya tenemos un paquete de ayuda, paquete económico, como dice la gente. No, el gobierno está enviando un paquete económico. No, este es el gobierno de los cielos. Vamos a hacer, y nos garantiza que vamos a ser guardados. Y eso lo tengo yo, y voy a citarlos en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Hay 3 cosas allí que usted puede ver claramente. Lo primero es que somos guardados por el poder de Dios. Ya el Señor Jesucristo había hablado: en el mundo tendréis gigantes, ¿cierto? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe es uno de los recursos más valiosos que tenemos. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe misma es un don que Dios nos ofrece para ser salvos. Por gracia sois salvos por medio de la... Y esta fe no es de vosotros, porque es un don de Dios. Y Dios te la dio y me la dio a mí. Pero fe, hermanos, es válida cuando la fe es en la persona correcta. En el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice: puesto los ojos en Jesús. Ahí está el objeto de nuestra fe, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús, del cual merece tanta devoción? Él es Dios, hecho carne. Pero Él dice que el cual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Y Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces tenemos que considerar a Jesús, aquel que llevó tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos el mejor ejemplo, el Señor Jesús. Ese es el recurso de ser guardados de los gigantes. Lo segundo, usted ve el versículo 6. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y por cuánto tiempo vamos a tener ese gigante encima? A veces nos parece eterno, ¿verdad? Señor, quítame ese jefe de encima. El Señor a veces nos ha contestado la oración, ¿verdad? Ya sea que nos lo quite o nos quite a nosotros de allí. Pero lo quita, ¿verdad? Tenemos un testimonio, empezando por el que habla. Pero dice: en lo cual vosotros os alegráis. Dice: aunque ahora por un poco de tiempo tendráis, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ese gigante, esa crisis, hermano, que puedes tener, eso no es todo el tiempo. Hay un dicho que no me gusta mucho, pero lo traigo: que no hay mal
que dure 100 años, ni un cuerpo que lo resista. Pero el Señor te va a dar la victoria aún en tu vida y vas a ver al Señor moviéndose en tu vida. Amén. Así que eso es lo segundo. Y tu actitud, que es lo otro. En medio de ese gigante, sonríele. Ahora, una cosa que los gigantes, y cuando digo gigantes, vea al enemigo detrás, permitido por Dios para que nosotros aprendamos y crezcamos en nuestras vidas. Es que nosotros va a ser por un poco de tiempo, y si es necesario, si nosotros aprendimos la lección, posiblemente va a durar muy poco. Va a durar muy poco. Y esos gigantes son diversos. Recuerden, el gigante de las situaciones, de las crisis, son diversos. Dice, diversas pruebas. Pero a veces uno pierde la noción. Uno se enfoca en esa situación en vez de enfrentarse o enfocarse en Dios y decir, esto tiene un propósito. Ayer anduvimos Endrina y yo dando unas vueltas para algunas diligencias, y cuando estábamos acercándonos a la casa, íbamos a cruzar y había un carro viendo para acá, para este lado, pero estaba chocado. ¿Cómo chocó este carro? Y otro estaba enfrente. Entonces no pudimos pasar allí, obviamente, porque era la entrada a la casa, y dimos la vuelta en U permitida, ¿ok? Dimos la vuelta en U, y cuando vimos estaba otro carro que parece que habían chocado de frente, entrando a el reparto, la organización donde nosotros vivimos. Y yo dije, no sé si nosotros nos hubiésemos devuelto pasando por ahí, y eso ocurrió. Y otra cosita que nos pasó, Andrina y a mí, preocupante, pero lo pusimos delante del Señor, que nos hizo desviarnos. ¿Quién quita que el Señor libró de la muerte en nuestra vida? El Señor libró de accidente. Él libra del hoyo tu vida. Entonces, un gigante que se podía presentar allí. Y lo tercero, hermanos, es ¿cuál es el propósito de estos gigantes que aparecen en nuestra vida? Mire lo que dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea hecho solo para la gloria del Señor. Así que nos ocurren cosas, hermanos, y aunque usted y yo no lo veamos en ese momento, es motivo de gozo y es motivo de gloria y honra al Señor. Ahora, tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos también, ¿cierto? Entonces, tenemos armas, hermanos, basado en la primera parte: sois guardados por el poder de Dios. Nos da todos los recursos. Efesios nos habla de, por tanto, tener toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, esto es cierto. David se enfrentó a Goliat, pero tenía sus armas. Ahora, no eran las armas que aquellos hombres pensaban. De hecho, el rey Saúl lo trajo y le puso su armadura, le puso, tal vez con el corazón de un padre, ¿verdad? Porque David era un muchacho joven. Algunos calculan de 17 a 21 años que tendría David. Dice que era un muchacho bien parecido, un muchacho joven que decía, este muchacho iba a estar en la guerra. Y sin embargo ese fue el que se comió a todos, ¿no? Pero él tenía las armas que el Señor le había dado. Y yo quiero tener unas lecturas allí con ustedes. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17, para ver los recursos que él tenía. Y solamente voy a leer algunos versículos por encima. Lo leemos desde aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 17, dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Ef-Damín. Era territorio de Israel, era territorio del pueblo de Dios. Sin embargo, allí estaban ellos muy sentaditos. Así que el enemigo llega y se posa en tu vida, se posa en tus propiedades, se posa en lo que es tuyo, porque ha sido permitido. Y si vamos para atrás, cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios le había dicho a Adán que él iba a tener toda la tierra para sojuzgarla, para controlarla. Y por la desobediencia, eso fue pasado al príncipe de este mundo. De hecho, cuando Jesús fue tentado, él le dijo: todo esto te daré porque a mí me ha sido dado.
Él le fue dado cuando Adán pecó, le fue transferido temporalmente. Pero por eso apareció Cristo como el postrer Adán para reivindicar y tomar de vuelta todo. Porque la creación misma se va a someter al mismo Hijo de Dios. Amén. Pero dice que se juntaron y se pusieron, versículo 2, en orden de batalla. Versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, prácticamente 3 metros. El casco era de bronce, pesaba 5,000 ciclos de plata, que son 60 kilos, y el versículo 7, el asta de su lanza, como de un rodillo de telar, pesaba 7 kilos. Y se paró y empezó a dar voces, en el versículo 8, a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, porque ustedes, tal como están, no van a poder combatir contra mí. El enemigo quiere hacerte ver que tú no eres capaz, y es verdad, no somos capaces, pero por eso dice el apóstol que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nunca pensemos que es cuestión nuestra, que nosotros lo vamos a combatir con nuestra inteligencia y nuestros propios medios. Y del Señor, bueno, le daré las gracias después que termine. No, si tú no te encomiendas a Él, el salmista decía: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Versículo 9, Él ha hablado de que el que pudiera pelear y le venciere, iban entonces a determinar quién iba a ser el enemigo. Ahora, versículo 11, Saúl, que es el rey, y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo, se atemorizaron. Vamos con ahora el versículo 20, dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Su papá le dijo que llevara provisiones a esos muchachos. Ya sabemos la historia de que allí empezando por su hermano Eliab, que empezó a decirle que él había venido simplemente para ver la guerra, etc. Y él, en el versículo 26, David se indignó y él dijo a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Él ya sabía que había un oprobio contra la casa de Dios, contra el pueblo de Dios. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo veo la fe de David como aquello que nos dice el Nuevo Testamento, que es una fe que hace ver las cosas que no son, como si fuesen. Había un ejército de hombres débiles, hombres temerosos, hombres que estaban a punto de salir corriendo, empezando por su líder, que era Saúl. Y él habla y dice: aquel incircunciso, o sea, un hombre que no tiene el pacto con Dios, un hombre que no es creyente, un hombre que es enemigo y viene a eliminarnos, está combatiendo o atreverse a combatir a quien, él no dijo esto, a esta cantidad de débiles y cobardes, sino a los escuadrones del Dios viviente, porque él sabía que detrás de todo ese ejército estaba el poder del Señor y su presencia, que iba con nosotros, iba con todos. Por eso el Salmo nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, y esto es real para con nosotros. El ángel del Señor era una expresión que ellos hablaban. El ángel de Jehová tenía atributos divinos. Era el mismo Señor Jesucristo que se presentaba y estaba presente en el Antiguo Testamento. Y se nos habla en términos teológicos como las teofanías o las apariciones tempranas de Dios en el Antiguo Testamento en forma visible. Ahora el Señor se aparecía de tal manera que lo veían, pero su tiempo estaba determinado para venir en el tiempo que vino. Y el apóstol Pablo habla en Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir. Pero la salvación estaba ya presente en el Antiguo Testamento. La provisión y protección de aquellos hombres estaba detrás de ellos. Hermanos, y cuánto más hoy en día,
que el Señor ya vino y ha prometido de su propia palabra, boca, nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y teniendo nosotros mejores promesas, como dice el escritor a los hebreos, todavía nosotros somos más débiles que aquellos en el pasado. Usted no se ha puesto a pensar en esto. Y es porque el Dios de este siglo, Satanás, ese mismo que impulsó a Goliat y a los enemigos de Israel, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Hermanos, abre los ojos. Cristo está a tu lado. Él está con nosotros todos los días. Por supuesto, estamos hablando en términos del que es creyente, que tiene su vida rendida a Él. Porque hay algunos que agarran esto y para sí mismos, y no soy nadie para decir que no, pero el que no es creyente, ciertamente el Señor está a su lado, y ahí lo que dice la voluntad benéfica de Dios, pero está más bien en un peligro, está expuesto a la condenación eterna, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que suena feo, pero no se monte que no va. Su primera tarea a usted que no tiene la seguridad de salvación, que no vive para Cristo, que no es su Señor, que no tiene a Cristo en su noticia, su primera tarea es rendirse a Él, reconociendo su condición de pecador o pecadora perdida y agarrando a Cristo como su Señor y Salvador. Dice: Señor, sálvame. No tienes que hacer ninguna rito, protocolar o eclesiástico o religioso. Es como la oración que hizo Pedro cuando se hundía. Él no se pudo mientras se hundía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, Dios, Señor, sálvame. Esa debe ser tu oración si no tienes a Cristo. Y hermanos, esto lo digo porque hay sorprendentemente personas que pueden estar entre nosotros y no viven para Cristo. Y si no viven para Cristo es porque no les sale vivir para Cristo. ¿Por qué? Y el vivir para Cristo no es venir a la iglesia los domingos. Es su vida estar entregada a obedecer al Señor, aunque sea débilmente. Y aunque sea así, porque siempre es así. Pero que tú digas que el Señor es mi prioridad, es mi pastor, es lo único en mi vida. Yo quiero hacer todo lo que le honre, todo lo que le agrade a Él, porque Él me redimió. Y no vas al cielo porque tú eres bueno, porque haces eso. Tú haces esas cosas porque Él hizo algo primero por ti y porque eres salvo. Entonces, aclaremos los términos. Por eso es el Evangelio. El Evangelio es poderoso, es una buena noticia. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, que es el fruto del Espíritu Santo morando en cada persona. Pero eso nada más lo agarra, puede disfrutarlo el que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Si tú eres creyente y vives tu vida y sabes porque has confesado a Cristo, también hay la posibilidad de que uno sea un creyente carnal, más inclinado a la carne. Y todos tenemos la carne encima, como un gigante que tenemos que combatir constantemente. Y si usted no contiende con el enemigo, que es su carne, usted vive feliz, usted vive tranquilo, usted hace lo que quiere. Entonces tiene que examinarse, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos, porque el deseo del Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí me explico? Esto sirve, hermanos, que el Señor nos envía un poderoso mensaje que tenemos que examinarnos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué es lo que busca un cristiano? No espere que el pastor se lo diga. Aquí nosotros damos una miniatura de las cosas que el Señor nos da, pero tiene que estar usted. ¿Dónde está su lectura? ¿Dónde está su oración? ¿Dónde está la comunión hermanable? ¿Dónde está la congregación? ¿Dónde está su trabajo para el Señor? Y todo esto lo respetamos, porque cada quien puede hacer lo que le parezca mejor. Pero entonces no venga a decir que es creyente y que va al cielo. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, nada más va a la iglesia. Algunos pueden venir todos los domingos, pero no son creyentes. Tengan cuidado, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. Entonces, siguiendo la lectura acá,
Dice en el versículo, leímos el último que fue el versículo 26, ¿verdad? Entonces, veamos el versículo 33. Bueno, el 32 él le dijo a los líderes, al rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, eres un muchachito, mira, hasta raquítico eres. No creo que era raquítico, pero era un muchacho joven, y él un hombre de guerra formado desde su juventud para guerrear. Y yo diría, hermanos, como comentamos, que estos son los ataques del enemigo para desanimarnos. Personas que te van a decir: no, tú no puedes. Y es verdad, tú no puedes. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en aquel nombre que es sobre todo nombre, yo voy a sobrepasar esta guerra con este gigante. Ahora, quiero mostrar un poquito las armas que él tenía. Esto es una foto de lo que se supone antiguamente fueron las armas que David usó. Eso es una Honda. No era la primera moto, que no era una Honda, era la Honda. Era una China, Fonda, le decimos en varios países. Usted sabe que hacemos con una rama y le ponemos cintas o ligas, ¿verdad? Pero era más o menos un estilo, pero bien arcaico. Era una cinta de cuero bien resistente y otro cuero donde tú ponías las piedras. Y había un arte, y todavía lo hay. Hoy en día existe ese tipo en forma de deporte. Le das vuelta y tienes el skill, la habilidad, destreza, me está hablando del español, chicos. La destreza de en el momento que estás dando vuelta, sueltas uno de los cables y eso sale disparado. Y el arte está en que has practicado tanto que va directo a tu sitio. Ahora, ¿por qué era eso? Lo más sencillo, lo más arcaico, para que tú no te gloríes en tu instrumento, sino en tu debilidad. 2, ¿por qué usó 5 piedras? ¿Por qué no fueron 4? ¿Por qué no fueron 3? Claro, una sola fue la que bastó, pero ¿por qué hay 5? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero voy a dar algunas cosas que nos hace pensar, ¿verdad? Bueno, en este versículo ya los leímos, versículo 10, quiero que sepan que hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Esto es lo que hace el enemigo todos los días, desafiando. Bueno, desafió al mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, cuando él fue al desierto a orar, y allí se le apareció, como dicen en nuestro pueblo, el mismísimo Satanás para tentarle. Pero en cada uno de los que él usó como arma, él no usó otra cosa como hijo de Dios, como Dios encarnado, que alguno pudiese decir: claro, venció al enemigo porque es Dios. No, lo que él usó es lo que está al alcance tuyo y mío, como los creyentes más humildes y más sencillos: la palabra eterna del Señor. En cada momento él la citaba. Esa es otra cosa, hermanos. Yo sé que a veces cuando nosotros entramos en edad, no lo digo por mí, se nos olvidan las cosas y se nos dificulta más, hermanos. Pero ¿sabe qué? La lectura de la palabra para un creyente puede ser un recurso para tener al alemán ese lejos de nosotros, el señor Alzheimer, porque se nos olvidan las cosas. Pero se ha dicho de que nosotros, cuando ponemos a funcionar nuestra memoria, nuestra mente, es más difícil que entren a deteriorarse las neuronas, porque esa es una condición que se va deteriorando. Bueno, dice que David era el menor, o sea que no había oportunidad de que alguien dijera que este es el que va a hacerlo porque es el más fuerte. El versículo 16, aquel filisteo venía por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Pero tiene un tiempo, leímos al principio, para que seáis afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo. En ese tiempo fueron 40 días. ¿Cuánto has sido tú afligido? No, toda la vida. No, eso es mentira. Hay cosas que tú, una semana puedes ser afligido, un mes, qué sé yo, pero así constantemente, no, yo no creo. Entonces no pongamos las cosas más grandes, pero sí hay situaciones que hay personas que están sufriendo constantemente por un tiempo, pero en ese tiempo, en ese valle de sombra, encuentra al buen pastor caminando con él.
solamente quería tocar algunos puntos y ya lo vimos. Dijo Saúl a David: no podrás. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco. Entonces, en el versículo 40 versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahí vemos al valiente David, muchas cosas que aprender de él. Pero dice el versículo 41: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Qué momento de terror, ¿verdad? Ese animalón viniendo, acercándose a uno, ¿verdad? Pero David no se amedrentó por esto, porque no temeré lo que me pueda hacer el hombre, escribió luego David. Dice el versículo 42, ¿verdad? Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Cómo traducirían ustedes este versículo? Le tuvo en poco. No le dio importancia. No le dio importancia. ¿Qué más? Le tuvo a menos. Lo despreció. Se burló. Todo eso, usted puede hacer una versión de la Biblia, hermano, porque eso es. Le menospreció. Digo, este es el que viene para acá. Hermanos, ¿cuántas burlas has recibido tú en el trabajo, en tu universidad o en el ambiente donde tú te desarrollas? Se burlan de ti. ¿Y saben qué? Nosotros debemos alegrarnos cuando se burlan de nosotros, pero por la causa correcta, porque somos o nos tienen aparte por ser creyentes en Cristo. ¿Sí? Yo lo sufro, muchos lo sufren acá por ser creyente. A ti no te invitan, no te ponen cerca de su círculo. Cuando vienes tú acercándote: ay, cállate que ahí viene el pastor, o ahí viene, se burlan. Y eso, tú sabes, uno ya le resbala, pero hay momentos en que tú sientes como que la soledad, pero decir: bueno, el Señor lo que sufrió por mí, esto no es nada, y estoy contento de que me desprecien por no formar parte de una cosa que pertenece al mundo. Amén. Entonces, luego también no solamente le dijo que le tuvo en poco, sino que dijo el versículo 43: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, porque le vio que no venía con armas. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero antes de entrar allí, yo quisiera ver con ustedes algunas de estas cosas. En primer lugar, la primera piedra fue la piedra de la prioridad. Él agarró 5 piedras. Recordamos ese cántico que hacíamos cuando en la clase bíblica dice: solo un jovencito contra el gran Goliat. Solo un jovencito que puede en Dios confiar. Solo un jovencito, su nombre es David, con honda y piedrecita lo va a combatir. 5 las piedrecitas son, pero una bastará, pues en la honda una va y luego gira ya con gran velocidad, ya por el aire disparó y el gigante muerto está. Eso lo aprendimos desde que estamos chiquiticos. Y eso lo grababa en la memoria y uno se lo imagina dando vueltas, pero eso fue lo que hizo. Lo primero es que agarró 5 piedras, fue el arroyo. Pero la prioridad que él tenía antes de hacer esa empresa de enfrentarse a ese animalón es que él le dijo a David, al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿A quién tenía y en nombre de quién iba él? De Jehová de los ejércitos. Su prioridad era el Señor. Él no fue en su propio nombre: ya tú vas a ver que Dios me va a dar el poder a mí. Señor, dame el poder a mí. No, como estos predicadores falsos de hoy en día. Daba toda la gloria al Señor. Y no nos cuadramos nunca lo que las muchachas escogen para cantar, pero dice: toda la gloria sea dada a ti. Hermano, da la gloria al Señor en todo momento de tu vida, en cada batalla, porque Él tiene algo allí y Él merece toda la gloria. Dice el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Así que van a ser añadidas. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, lo primero que dijo fue: Señor, te pedimos que nos des el pan de cada día. No, Él empezó: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es nuestra prioridad. Tú vas a ser victorioso en Cristo si das toda la gloria y dejas todo en sus manos. A veces, y comenzando por mí, nosotros se nos escapa de la mente el que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es una promesa, eso es una realidad, hermanos. Así que David habla todo el tiempo de Dios. Siempre se corre en la cena para que aparezca el Señor. David vio en Goliat la oportunidad para que el nombre de Dios fuera levantado y fuera adorado, y pudiera él mostrarlo por lo que él estaba haciendo. Así que nuestros problemas, hermanos, son motivos de dar gloria a Dios por algo, el Señor. Y a veces no pienses que el Señor lo está haciendo porque estás haciendo algo malo en tu vida, porque Él lo tiene todo derecho a hacerlo, porque Él es nuestro Padre, y el que ama, castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios, pues estás en el camino de levantar las orejas y sacudirte un poco, porque si no lo haces, sois bastardos y no hijos, porque qué padre es aquel que no disciplina a su hijo. Pero es una oportunidad que Dios muestra: uno, para corregir tu actitud, para hacer revelar tu pecado, pero otro, sencillamente para que su nombre sea alabado a través de tu vida. Amén. Dios tiene la supremacía de todo. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Prioridad absoluta. Cristo es mi prioridad. El Señor es al que yo busco primeramente en todos mis negocios de la vida. Amén. Esto ya sabemos, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea hecho en el nombre del Señor Jesús. Cuando resucitó a Lázaro, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. La segunda es la piedra de la memoria. Usted dirá: ¿para qué esa piedra? Recordemos, una sola fue la que bastó, pero todas las demás tienen un propósito. Y después les digo también otra razón que creo, es una sugerencia, pues nadie tiene la verdad de esto, ¿verdad? Solamente uno puede inferir bíblicamente. Pero la piedra de la memoria, hermanos, usted tiene que agarrar una piedra y hacer en la cabeza para que se acuerde las cosas. No, eso no es. El Salmo nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Quiere decir que podemos hacer memoria. Si el Señor lo hizo en el pasado, pues lo va a hacer. Su promesa es fiel. Si Él te salvó en el pasado, si Él dio a su Hijo por ti, dice Romanos, si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él ya lo hizo antes, lo hará otra vez y ha prometido guardarte. Amén. Asaf, que no era David, él escribió: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, estaba yo quebrantado y no hablaba. El versículo 11 dice: me acordaré de las obras de Jah, que es Jehová, y haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, hablaré de tus hechos. Hermanos, una tremenda lección. ¿Y por qué hizo esto? Porque cuando él estaba hablando con Saúl, Saúl le dijo: mira, pero muchacho, tú no puedes ir, aquel es un animalón más grande que tú, eres un hombre de guerra, tú no, tú eres un pastorcito. Él le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Tremendo, ¿verdad? Él usaba lo que Dios había hecho en el pasado para trasladarlo al futuro, y podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que traer a la memoria los hechos poderosos del Señor. Así que la segunda piedra es la piedra de la memoria. La tercera piedra es la piedra de la oración. Por supuesto, no debe faltar. El mismo David decía: en cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hay una promesa: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes
poderosas y ocultas que tú no conoces. Una aplicación muy hermosa para nosotros, clamar al Señor. La piedra de oración. Antes de pelear hay que prepararse. Él dice que Dios está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. Así que la oración en todo tiempo es una oración que mueve montañas. El Señor dice, velad y orad que no entréis en tentación, pero también habla el apóstol Pablo que debemos clamar y perseverar en la oración. La otra piedra es la piedra de la valentía, obviamente, tiene que estar allí. Él era valiente. Dice que aconteció en el versículo 48-49 que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Y usted cuando lo lee rapidito dirá, se echó prisa, sale corriendo. Dice que David corrió, pero él corrió no al contrario, huyendo de la bestia esta, sino corrió hacia él, contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra, tan grande e inmenso como era. Dios le dio la victoria. ¿Tú crees que va a ser distinto con nosotros, hermanos? La historia está llena de las victorias del Señor. En la historia contemporánea vemos. Es más, en tu propia vida. Si nos podemos asentar, y siempre me arrepiento de que no tuvimos la disciplina de hacer un libro de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo se ha manifestado, en qué momento ha respondido, cómo nos ha librado, ¿verdad? Así que la piedra de la valentía. Estén alertas, 1 Corintios 16 y 13, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. En Josué usted sabe el versículo, mira que te pido que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Qué promesa tan preciosa, hermano. La otra piedra, que es la quinta piedra, es la piedra de la perseverancia. Porque mire lo que dice 2 Samuel, hubo una batalla más en Gad. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. O sea, ¿por qué son 5? Porque aquí nos habla, hermanos, que hubo 5 príncipes de los pueblos filisteos. Y al parecer había 5 gigantes, porque lo dice la Biblia. Habían 4 más después de Goliat, que estaban relacionados, eran familiares, eran de la misma simiente de los gigantes, ¿verdad? Entonces habían 5 gigantes que estaban contra el pueblo de Israel. Hermanos, si quiero llamar la atención que los gigantes en su cantidad nos habla de un número bien interesante en la Biblia, porque la Biblia habla del número 5 como el número de la responsabilidad, en contraste con la gracia de Dios. Número 5 nos habla de la gracia de Dios en contraste con la debilidad del hombre. Así que nosotros tenemos que el nombre del Señor Jesús, cuando venía a este mundo y al parecer en debilidad, era Dios poderoso visitando a la humanidad. Y dice, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 poderosos nombres para venir a una tierra de debilidad. Así que nos habla de la gracia de Dios, indudablemente en contraste con la debilidad del hombre. Así que hay otros muchos versículos que nos hablan del número 5, como por ejemplo cuando el Señor con 5 panes, Él alimentó a 5,000 personas. La debilidad de aquel pueblo fue mostrada en la gracia de Dios como el número 5. Así que 5 nos habla de que aunque parecían grandes y el hombre débil, de pronto la gracia de Dios se manifestó en poder por medio de David. Así que muchas cosas que hablar ahí, hermanos, pero dándole esas pequeñas píldoras para que todos podamos beneficiarnos de que cualquiera que sean tus gigantes, tú tienes tus 5 piedras. Tienes tus 5 piedras. Pero lo más importante es que debes saber que debes darle la gloria a Dios en todo momento. Debes perseverar en la oración. Debes hacer memoria de las cosas pasadas.
debes tener perseverancia y debes estar siempre sabiendo que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y nunca te olvides de la oración. Amén. Así que David fue derrotado, así como tus gigantes son derrotados por el poder de Dios. Amén. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por las lecciones tan preciosas que nos das, Señor. Y te rogamos que nos des claridad de mente y con tu espíritu nos ilumines para ver las preciosas lecciones que aplican a nosotros. Porque tu palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como lo hiciste en el pasado, lo harás en el presente, porque tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad. Te rogamos por los hermanos que están pasando por alguna situación que escapa de su fuerza, que ellos sepan que es verdad, no tienen la fuerza, pero en Cristo somos más que vencedores. Y por aquellos que no son salvos aún o que tienen dudas de su salvación, que hoy, Señor, echen mano de la vida eterna, porque ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.